Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar una vez más reunidos y poder alabar a nuestro Dios, el cual sabemos que hoy está en medio de nosotros. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, este domingo, a la Iglesia Cristiana de Zaragoza. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Me gustaría comenzar con un pasaje de la Escritura que nos puede ser de mucha utilidad para entender la grandeza de nuestro Dios y el valor que las Escrituras tienen. Hemos estado hablando acerca de la Biblia y el día de hoy quiero hablar acerca de la importancia profética de la palabra de Dios, el valor profético de la palabra del Señor. Vamos a ver la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo número 48. Isaías en el capítulo 48, en el verso número 3, dice la palabra de Dios de la siguiente forma: lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Una vez más, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice y fue realidad. La Escritura nos habla acerca de eventos que habrían de acontecer tiempo después de que estos fueron escritos. Muchos de ellos ya han sido cumplidos, ya han acontecido. Otros de ellos están aconteciendo en estos tiempos y algunos de ellos igualmente acontecerán. Hay un libro que se titula ¿Por qué creo? Y este libro hace un análisis de algunas profecías de la palabra de Dios. Y en este libro dice que hay más de 2000 profecías que se han cumplido. 2000 eventos que fueron escritos en el pasado y que con el paso de los años se han ido cumpliendo al pie de la letra. Y es importante que entendamos esto, porque al comprender que la palabra de Dios avisaba, anticipaba acontecimientos que se han ido dando, cumpliendo a través de la historia de la humanidad, esto es un testimonio muy fuerte para hablar acerca de la inspiración divina de la palabra de Dios. Es decir, por detrás de la Escritura está el autor de la misma, que es Dios, que es cierto, utilizó a varios hombres, pero finalmente el que inspiró a estos hombres es Dios. La palabra de Dios se divide en dos partes para aquellos que son nuevos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Israel, la nación judía, desde la creación del mundo y a través de las diferentes etapas, hasta aproximadamente 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Antiguo Testamento comienza con el libro del Génesis y termina con el libro de Malaquías. Son 39 libros que nos hablan acerca de cómo Dios creó los cielos y la tierra, y después cómo la nación de Israel comenzó con sus patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, etcétera, así como fueron las descendencias de esta nación judía. Y nos va hablando acerca de eventos históricos de la nación judía, y también nos habla de otros pueblos a su alrededor. Y termina con Malaquías, el Antiguo Testamento, que está más o menos ubicado en el año 400 antes de Jesucristo. De allí vienen 400 años de silencio.
y comienza el Nuevo Testamento, que inicia con el Evangelio de Mateo y termina con el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de Jesús o con la historia de la venida de Jesús. Es decir, los primeros capítulos se enfocan precisamente a la venida de Jesucristo a esta tierra. Y bueno, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con esto empieza el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, es el ministerio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y de ahí viene el resto del Nuevo Testamento, que es la historia de la iglesia y varias cartas que escribieron apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, y otras cartas más que son dirigidas a las iglesias, que se les conoce como epístolas universales. Algunas de ellas eran epístolas para algunas iglesias en particular. Por ejemplo, hay epístolas paulinas, epístolas del apóstol Pablo, que eran para ciertas iglesias. La carta a los romanos, la carta a los tesalonicenses, la carta a los gálatas, la carta a los filipenses, y eran cartas específicas de los apóstoles a ciertas iglesias. Pero igualmente hay ciertas epístolas universales, es decir, eran para todas las iglesias. Y bueno, el día de hoy somos bendecidos y edificados a través de esto que Dios nos ha dejado. Y el Nuevo Testamento concluye y fue terminado más o menos en el año 90 de nuestra era después de Jesucristo, y fue escrito por el apóstol Juan estando en la isla de Patmos, y ahí escribe el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. En total, la Biblia tiene 66 libros. Estamos hablando que tiene 39 y 27. Algunos se preguntan, ¿y por qué 66 libros? Como que ese número 66, el que haya 2 seises juntos, como que nos recuerda un poco algún pasaje de la Escritura, del Apocalipsis, que nos habla del 666. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué 66 libros? ¿Por qué no 7 o 77 o algo relacionado con 7? Alguna persona algún día comentó que si uno entiende que el libro de los Salmos no es un libro, sino que realmente son 5 libros. Si te das cuenta, está dividido en 5 partes. Libro 1 de los Salmos, libro 2, libro 3 y libro 5. Y dentro de cada libro hay varios capítulos, ¿sí? Si contamos en lugar de un libro de Salmos 5 libros, estaríamos diciendo que la Biblia está compuesta de 70 libros. Exactamente 70 libros son los que componen la palabra de Dios. Hay un solo autor por detrás de los humanos, que es Dios, o sea, fue quien inspiró a los hombres que fueron utilizados para compartir, para escribir la palabra de Dios, y fueron personas que vivieron en diferentes etapas, en diferentes eras, en diferentes condiciones. Tenemos dentro de los escritores de la Biblia a pescadores, tenemos a personas que se dedicaron a ser publicanos, cobrar impuestos, tenemos un médico como fue Lucas, tenemos gente que venía del grupo de los fariseos como fue Pablo, que salió de allí, y encontramos a personas como labradores, como Amós, encontramos a gente que era pastor de ovejas como David, y más tarde que fue un rey, el rey de Israel, así como su hijo Salomón, que también fue uno de los autores de la Biblia, que escribió el libro de los Cantares, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Es decir, encontramos diferentes tipos de personas. Y qué importante es ver esto, porque esto nos habla de que Dios puede utilizar a cualquier persona para su obra, tanto a personas encumbradas o en la eminencia, o a personas comunes y corrientes como nosotros, un ama de casa, un obrero, un trabajador, un profesionista. Cualquiera puede ser utilizado por Dios, pues la obra es hecha por Dios y no es el hombre el que la hace, sino solamente el hombre es un conductor. Entonces el día de hoy estaremos entendiendo el valor de este documento que Dios nos ha dejado en el área profética.
cómo la palabra de Dios nos hablaba de eventos que habrían de acontecer en un futuro, que los autores ni siquiera lo vivieron, muchos de ellos, ni siquiera lo vieron con sus ojos, pero escribieron de aquellas cosas que habían de suceder y que finalmente vienen a confirmarnos que la palabra de Dios es un documento de inspiración divina. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable a través de su palabra. Dios amado, gracias porque podemos estar reunidos. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y Dios, queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda hoy hablarnos, Señor, y tratar con cada uno de nosotros y hacernos entender, Señor, el valor de tu palabra, Señor, en cuanto a la veracidad, Señor, la confianza que podemos tener en tu palabra, en lo que está escrito, Señor. Háblanos, Dios, hoy. Bendícenos, Señor. Edifícanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 46, versículo número 9. Isaías capítulo 46, versículo número 9. Dice la escritura de la siguiente forma: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fíjate, verso 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Fíjate las palabras de Dios. Este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y ahí está Isaías hablando acerca de cómo Dios alertaba, anunciaba, informaba eventos que habrían de acontecer. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo yo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra de Dios nos habla acerca de un Dios que tiene varios atributos, pero uno de los atributos de nuestro Dios es la presciencia, no la presencia, la presciencia. ¿Qué significa la presciencia de Dios? Pre es algo anticipado, ciencia es conocimiento. Es decir, Dios tiene el conocimiento anticipado de lo que va a acontecer el día de mañana. Esto se conoce como la presciencia de Dios. Y de hecho es un concepto que viene en la Biblia. El apóstol Pedro habla de la presciencia de Dios. Y aclaro, no es presencia, porque sabemos que Dios está presente aquí. Y una cosa es la presencia de Dios. Pero estoy hablando de la presciencia, el conocimiento del futuro, el conocimiento anticipado de aquellas cosas que van a suceder, que van a acontecer, pero que se mencionan antes de que éstas sucedan. Dios es un Dios que tiene presciencia. Y por ello Él dejó escrito en la palabra eventos que iban a acontecer. Y a través de seres humanos como tú y como yo, dejó relatados eventos que fueron anticipados varios siglos antes en ocasiones, cientos de años antes, con la finalidad de que las personas tuvieran la evidencia de que es un libro inspirado por el Señor. Me gustaría que pudiéramos poner la diapositiva que preparé, y tengo allí no solamente el título de la misma, la Biblia
y su cumplimiento profético. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor, está la imagen de un hombre que fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y quiero citar una anécdota de este hombre. Su nombre era Andrew Jackson. Andrew Jackson. Este hombre era cristiano. Este hombre creía en Dios y respetaba la palabra de Dios. El presidente Andrew Jackson, hablando acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida de su nación, o sea, de Estados Unidos, cuando estaba en su lecho de muerte, el presidente Jackson señaló la Biblia en la mesa al lado de su cama y le dijo a su acompañante: Señor, ese libro es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Señor, ese libro es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Mucha gente sabía que en sus inicios la nación de Estados Unidos respetó la palabra de Dios, le dio un peso a las escrituras. La palabra de Dios era estudiada en las aulas de las escuelas. Las clases en las escuelas comenzaban con la lectura de la Biblia, y aún en las escuelas había textos bíblicos escritos. Y no solamente en las escuelas, sino también en la Suprema Corte de Justicia o en el área judicial de los Estados Unidos tenían monumentos con los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Tiempo después, esto fue sacado, esto fue quitado, porque la palabra de Dios fue sacada de las familias, fue sacada de las escuelas, fue sacada de los tribunales, fue sacada de la sociedad. Y por eso vemos una sociedad tan decadente como la de Estados Unidos el día de hoy, porque se han olvidado de Dios. Pero qué importante es que la palabra de Dios pueda estar como un fundamento de nuestras vidas, como lo fue en la historia de la nación de Estados Unidos. La palabra de Dios tiene más de 2000 profecías que se han ido cumpliendo. Y me gustaría que pudiéramos poner, por favor, la diapositiva número 4, que es un fragmento de este libro que cité, ¿Por qué creo? Y dice: las palas de los arqueólogos han descubierto innumerables hechos que confirman las Sagradas Escrituras. Es decir, la arqueología, que estudia los vestigios de las civilizaciones antiguas a través de excavaciones, a través de revisar quizá algún tipo de objetos que se encuentran en medio de las investigaciones, encontrar pinturas que hay en las piedras, y a través de diferentes medios, dice: las palas de los arqueólogos han descubierto innumerables hechos que confirman las Sagradas Escrituras. Se han descubierto, fíjate, 25,000 sitios mencionados en la Biblia. Se han descubierto 25,000 sitios mencionados en la Biblia. No estamos hablando de 1 o 2 sitios que fueron mencionados y que finalmente a través de las excavaciones se comprobó que sí existieron. 25,000 sitios que son mencionados en la Biblia se han descubierto por los arqueólogos o se han confirmado por los arqueólogos. La Biblia habla de Roma, habla de Grecia, habla de Damasco, habla de Atenas, habla del mar de Galilea, habla de Canaán, habla del río Jordán, habla de diferentes reinos que hubo, habla de la ciudad de Sodoma, etc. Y a través de investigaciones arqueológicas se ha comprobado que cuando menos hay 25,000 sitios que la Biblia describe que existieron. Qué fuerte. Por ejemplo, hay documentos como el libro del Mormón, que se han hecho investigaciones para confirmar que existieron las personas que son mencionadas en ese libro. Y no hay evidencias, no hay elementos. Y a pesar de que se han hecho estudios, no han encontrado una confirmación del relato que se menciona en el libro del Mormón. Pero por ejemplo, lo han hecho exactamente igual para con la palabra de Dios, y a través de la arqueología se han descubierto
más de 25,000 sitios mencionados en la Biblia. Sigo leyendo, así como miles de eventos e individuos mencionados en ella. Es decir, no solamente sitios, sino también se han confirmado eventos, se han confirmado la existencia de personalidades, se confirmó que existió Poncio Pilato, se confirmó que existió un hombre llamado Pablo, se confirmó que existió un emperador llamado Julio César, se confirmó, y lo que dice la Biblia está confirmado por la historia, está confirmado por la arqueología, está confirmado por historiadores que vienen a verificar que los relatos bíblicos no son un mito, no son un cuento, no son dogmas, no son leyendas, sino son hechos históricos que pueden ubicarse en cierto momento de la historia. Y gracias a Dios que hubo escritores de la Biblia, como es el caso de el apóstol Lucas, que si me acompañas a tu Biblia, podrás ver cómo Lucas hacía mención de algunos datos que eran importantes para poder darle seriedad a lo que él estaba escribiendo. Si me acompañas al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo número 1. Fíjate cómo comienza Lucas. La información que aporta este escritor. Dice la Biblia, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Lucas comienza diciendo, hice una investigación exhaustiva, he estado investigando con diligencia las cosas y las he escrito por orden. Y este documento fue dirigido a un hombre llamado Teófilo. Y luego dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si te das cuenta, aquí Lucas nos habla del rey, nos habla del lugar de Judea, nos habla de un sacerdote, nos habla de la clase del sacerdote, nos habla del nombre de su esposa, nos habla del linaje del que venían, de la familia de la que venían, y todos estos datos son muy valiosos porque nos dan información que puede ser verificada a través de las investigaciones y confirmada. O sea, vemos cómo nos deja datos que son valiosos. En el capítulo 2 de Lucas, versículo número 1, Lucas capítulo 2:1, vemos otro dato. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, que hubiese un censo, que fueran escritos, que fueran registrados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, nos habla aún datos de otros lugares. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, o sea, para ser apuntado en el padrón, en el censo que estaban haciendo, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con él, la cual estaba encinta. Mira cuántos datos. O sea, lo podemos leer así de forma superficial, pero vemos muchísima información que está dando datos históricos que pueden ser verificados, que pueden ser confirmados. Y todo esto sirvió para que los arqueólogos pudieran verificar la historicidad de la palabra de Dios. Solamente estamos viendo algunos datos de un autor llamado Lucas.
Y si me acompañas al libro de los Hechos, en el capítulo número 1, Hechos en el capítulo 1, en el versículo número 1 dice la Biblia: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Aquí vemos un segundo tratado escrito por Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos, y es un tratado que igualmente es para Teófilo. Es un segundo tratado que escribe Lucas. Y si tú estudias el libro de los Hechos, está lleno de lugares, de recorridos, de datos de autoridades, de funcionarios, de personalidades. Y todo esto fue motivo o fue un documento que llevó a muchos arqueólogos a indagar e investigar y corroborar que la palabra de Dios era un documento firme, sólido e histórico. Y de hecho muchos de los arqueólogos que investigaron la Biblia lo hicieron inicialmente con mucha apatía y escepticismo e incredulidad. Pero después de estar indagando, investigando y confirmar que todo esto había acontecido, muchos de ellos decidieron rendir su vida a Dios, creyendo en la palabra y confiando en el autor de la Biblia. Qué importante es conocer todo esto, porque al entender que la palabra de Dios ha sido confirmada por la arqueología, ha sido confirmada por los estudios de las excavaciones, de los investigadores que han estado rascando y queriendo indagar acerca de las civilizaciones pasadas, y ha sido confirmada la palabra de Dios. No solamente la arqueología ha servido como ese instrumento, sino también el área de la profecía. Pero si ponemos la siguiente diapositiva, por favor, vemos la imagen de un arqueólogo importante que se llama el doctor William Albright, de la Universidad Johns Hopkins. Este hombre, este doctor William Albright, para algunos es considerado como uno de los arqueólogos más importantes en toda la historia de la arqueología, particularmente en Norteamérica. Este hombre, el arqueólogo más destacado del siglo pasado, del siglo XX, que estudió en una de las grandes universidades de Estados Unidos, el doctor William Albright, él dijo lo siguiente: no puede haber duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad del Antiguo Testamento. No puede haber duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad del Antiguo Testamento. Pero no solamente la arqueología, sino los acontecimientos históricos que se fueron dando posteriores a que se escribió la Biblia han venido a confirmar que la palabra de nuestro Dios es un libro sobrenatural que fue inspirado por Él y que su cumplimiento profético también es una realidad. Si podemos, por favor, poner la diapositiva número 3. Hay una recompensa de $1,000 por si alguien está interesado. Estamos, pues, quizá con el cambio del día de hoy estaríamos hablando de unos cerca de 20,000 pesos. Una recompensa de $1,000. Esta la está otorgando una compañía de Denver que se llama The Christian Victory Publishing Company. Una compañía de Denver en Estados Unidos. ¿Para quién es la recompensa? Para que la persona que presente a un individuo, a un personaje en el cual se cumplan solamente 8 de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que se ha presentado, y ellos le van a dar $1,000 de recompensa. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos saben que para que en alguien se pudieran cumplir las profecías que fueron escritas por Isaías,
por Jeremías, por Daniel, por Zacarías y diferentes profetas que escribieron siglos atrás hablando de las características que acompañarían al Mesías. Es imposible que se cumplan en una persona tantas profecías. Es decir, según la ley de las probabilidades, es algo completamente imposible. Solamente 8 profecías, por ejemplo. Vamos a centrarnos en el cumplimiento profético de la Biblia y vamos a centrarnos en el personaje de Jesús. El Antiguo Testamento hablaba mucho acerca del Mesías. Y desde el principio del Antiguo Testamento ya se anunciaba que un día vendría el Salvador, vendría el Mesías. Y hay varias profecías que apuntan hacia el advenimiento del Mesías, que se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años. Pero si solamente pensamos en 8 profecías mesiánicas, por ejemplo, una persona que naciera en Belén, tenía que nacer en Belén. 2, que fuera precedido por un mensajero que anunciara su venida. ¿Quién fue el mensajero? Juan Bautista, el cual tuvo un ministerio previo al de Jesús, anunciando la llegada del Mesías. 3, que entrara en Jerusalén sentado en un pollino, o sea, en un pequeño burrito. 3, 4, que fuese traicionado por un amigo. ¿Por quién fue traicionado Jesús? Por Judas, un amigo, Judas Iscariote, uno de los discípulos. 5, que fuese vendido por 30 piezas de plata. O sea, que fuera traicionado por 30 piezas de plata. 6, que esas piezas de plata fuesen arrojadas en el templo de Dios, en la casa de Dios. 7, que hubiera sido acusado injustamente y haberse quedado mudo delante de sus acusadores, no haberse defendido, teniendo elementos para haber presentado una defensa y haber descalificado a sus acusadores, haberse quedado mudo. 7. Y 8, que fuese crucificado, siendo horadadas sus manos y siendo horadados sus pies en medio de 2 ladrones. Solamente 8 profecías que vienen mencionadas hace cientos de años antes de Jesús. Solamente para que esas 8 profecías se cumpliesen, si ponemos por favor la diapositiva número 6, ¿qué probabilidad habría? Esta probabilidad: 1 en un 1 con 17 ceros. O sea, 1 a la 10 a la 17. O sea, es prácticamente imposible que pudiese cumplirse esto. Es prácticamente imposible que en alguien pudieran darse estas 8 profecías. Solamente 8 profecías. Es algo que según la ley de las probabilidades analiza qué puede acontecer o qué es imposible que acontezca. Y hay unos cálculos matemáticos de eventos que pueden darse. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que yo tome una pelota y la aviente y pueda quizá meterla al baño de las mujeres? Pues quizá de 1 en 30 la meto, o 1 en 40, de 1 en 40, ¿sí? Pero mientras más difícil sea y pasando cierta cantidad, las matemáticas dicen es imposible ya. Eso no puede acontecer. Eso no puede suceder. Es imposible que suceda. Bueno, esta cantidad excede por mucho. Sería imposible matemáticamente hablando que pudieran cumplirse estas profecías en un individuo. Es decir, para que esto haya acontecido, tiene que haber sido algo que fue divino, que fue anticipado por Dios. Una inspiración divina. Algo que Dios anticipó de una forma sobrenatural para que la gente pudiera creer y confiar en Dios. Solamente para entender un poquito lo que representa esta cantidad que pusimos aquí en la pantalla de un 1
acompañado de 17 ceros, o sea que es un número que no puedo mencionar porque es demasiado grande. Para que podamos entender la probabilidad para que esto aconteciera, vamos a imaginarnos que en el estado de Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa y Zacatecas, 5 estados, que abarcan casi una tercera parte de la República Mexicana, el 30% del territorio mexicano. Imagínate que arrojáramos monedas de 10 pesos, así en todos estos 5 estados, que sería casi la tercera parte del territorio mexicano. Y arrojáramos tantas monedas que lo cubrieran por 70 centímetros de monedas. Así todos los estados llenos de monedas, 70 centímetros de profundidad de las monedas. Y que marcaras una de estas monedas con una X. Y que amarraras un trapito en los ojos de alguien y le dijeras: tienes que ir caminando en medio de los 4 estados, tomar una moneda al azar y atinarle a la que tiene el tachecito. Es prácticamente imposible. Así de probable es que se hubiesen cumplido solamente 8 de las más de 200 profecías que hay del Mesías. Hay más de 200 profecías que hablaban de Jesús, de cómo iba a ser, de cómo iba a vivir, de dónde iba a nacer, de qué actividad iba a llevar, de cómo iba a enseñar por parábolas, de que lo iban a perseguir, de que lo iban a matar, de que iba a resucitar, de que iba a sufrir, de que iba a ser escarnecido, de que iba a ser colgado. Más de 200 profecías mesiánicas que hablaban del Mesías. Solamente 8. Así de probable ese día que se cumpliesen en una sola persona. Estamos hablando de algo que es prácticamente imposible. Y yo quisiera centrarme en algunas profecías enfocadas hacia Jesús y que pudiéramos de esta forma valorar el cumplimiento profético de la palabra de Dios y que pudiéramos también ser ministrados a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo número 15. Génesis 3:15. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo se hablaron estas palabras? En el momento en que el hombre había pecado en contra de Dios. En el momento en que Adán y Eva habían pecado en contra del Señor. Estas palabras fueron dadas por Dios a Adán. Y Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Y bueno, las palabras son mencionadas como una maldición para el hombre y también en este caso para la serpiente. Está diciendo que pondré enemistad entre ella y la mujer. Y la simiente de la mujer, ¿a quién se refiere? A Jesús, el cual nacería de la mujer como un descendiente de la mujer. Y le dice Dios a la serpiente: esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la palabra de Dios ya desde el Génesis estaba hablando de esa guerra espiritual que iba a haber entre la simiente de la mujer, que es Jesús, y entre el diablo. El diablo iba a herir a Jesús en el calcañar. ¿Y cuándo fue herido Jesús en el calcañar? En la cruz. Cuando fue golpeado, cuando fue azotado, cuando fue escarnecido, cuando fue juzgado injustamente y menospreciado. Fue herido en el calcañar. Le despojaron sus ropas, le pusieron una corona de espinas, le vistieron con ropas reales, se rieron de él, le dieron puñetazos, le dieron bofetadas. Finalmente, después de haberlo flagelado, lo entregaron para ser crucificado. Fue herido en el calcañar. La herida en el calcañar nos habla de una herida que no es mortal, una herida que no es tan grave, una herida que no es tan profunda. Finalmente es dolorosa,
pero no es mortal. Y le dijo Dios a la serpiente: tú vas a herir a la simiente de la mujer, a Jesús, en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. La herida en la cabeza es una herida mortal. Es una herida que quita la vida. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al mismo evento de la cruz. Porque en la cruz Jesús fue herido en el calcañar, pero Satanás fue herido en la cabeza. Es decir, Jesucristo a través de su muerte, Jesucristo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, Él estaba derrotando al diablo. Él estaba acabando con esa maquinación del diablo de destruir a toda la raza humana. Y estaba dando la oportunidad al ser humano de tener la vida eterna. Es decir, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario, Jesucristo propinaba un golpe en la cabeza de la serpiente. Un golpe mortal. Allí fue derrotado en la cruz. Y ahí dice la palabra de Dios que fue clavada el acta de decretos que habían contra nuestra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fue golpeado en la cabeza. Sí fue herido. Sí fue molido. Sí sufrió en la cruz y fue herido en el calcañar, pero Él asentó un golpe sobre la cabeza del diablo, derrotándolo en la cruz del Calvario y dándole al ser humano la oportunidad del perdón de los pecados y la oportunidad de la vida eterna. Es decir, desde el Génesis vemos profetizado lo que Jesús había de hacer por esta humanidad. En Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, Isaías 7:14, la palabra de Dios, por boca de Isaías 700 años antes de Cristo, nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue escrito 700 años antes de Jesús. 7 siglos antes de Cristo. 7 siglos antes de su nacimiento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Iba a nacer de una virgen. Iba a nacer de una mujer que jamás había conocido varón. En este caso, María estaba desposada de José. O sea, había un compromiso de matrimonio, pero aún no estaban casados. Estaban en un periodo previo al matrimonio. Y fue en este momento cuando de pronto María se halló encinta. Y dice la Escritura que esto fue obra del Espíritu Santo. Pero esto fue profetizado 700 años antes de que Jesús naciera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y algunos dirán: pero si no se llamó Emmanuel, se llamó Jesús. Bueno, entendamos qué significa Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Su nombre será Dios con nosotros. Es decir, era Dios habitando en esta tierra. Dios mismo se hacía hombre. Dios mismo descendía a la tierra en forma humana para darnos a los seres humanos una oportunidad de perdón y de vida eterna. Amado, tú y yo no lo merecíamos. Yo no lo merecía, ni ninguna persona. Merecíamos ante un Dios justo que nos fuese dado de acuerdo a nuestras obras. Pero tan grande es el amor de Dios que, viendo a la humanidad condenada a la muerte por sus propias decisiones y pecados, Dios busca la forma de sustituir al hombre, de tomar el lugar del hombre y darle al hombre la oportunidad del perdón de los pecados. Y para ello, Dios el Hijo, Jesús, se hace hombre. Viene a la tierra y nace de una virgen, y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios caminando en medio de esta tierra. Qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? No solamente nos creó, no solamente nos formó, y somos un milagro. La pura concepción es un milagro. El nacimiento es un milagro.
Y estamos aquí porque Dios existe y porque Dios es grande. Pero merecíamos la condenación por la vida que un día llevamos. Cada quien conoce su vida, cada quien conoce lo que ha hecho, cada quien sabe su historia. Yo no sé tu historia, pero Dios sí la sabe. Y Dios conoce todo lo que hemos hecho. Y cuando hacemos un alto y miramos para atrás, a veces hay capítulos de nuestra vida que quisiéramos arrancar, que quisiéramos quitar, que quisiéramos suprimir. Pero ¿sabes algo? A pesar de ello, Dios vino para darnos una oportunidad de perdón de pecados y para poder gozar de la vida eterna. Dios caminando en medio de los hombres. Génesis capítulo 22, verso 18. Otro pasaje. Génesis capítulo 22, versículo número 18. Dios le está hablando a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A quién le está hablando Dios? A Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a pesar de la oposición que hay el día de hoy en la tierra al evangelio, al cristianismo en muchos lugares, la palabra de Dios se ha difundido. Y el libro que más se ha impreso, que más se ha reproducido, que más se ha traducido a diferentes idiomas y dialectos, es este, la palabra de Dios. Es más, fue el primer libro que se imprimió cuando se dio la imprenta moderna en Alemania, allí con Juan Gutenberg. El primer libro que él decidió imprimir, habiendo desarrollado la imprenta moderna, fue precisamente este. Decidió imprimir la palabra de Dios. Y desde allí la Biblia ha sido el libro más impreso en la historia de la humanidad. El libro más traducido, el libro más difundido. Y se cumplen las palabras de Jesús que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Han pasado 2000 años y la palabra de Dios sigue vigente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado, ha sido perseguida, ha sido prohibida, pero sigue vigente el día de hoy. ¿Y por qué es el libro más vendido? ¿Por qué es el libro más traducido? ¿Por qué es el libro que más se ha difundido? Porque Dios está interesado que a través de él la raza humana le conozca, y no solamente le conozca, que sepa lo que Dios mismo hizo por nosotros, para que podamos hoy tener perdón de pecados y vida eterna. Dios le hablaba a Abraham y le decía: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 18. ¿Por cuanto qué? Por cuanto obedeciste mi voz. Qué importante es que aprendamos a obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos anhelamos la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios en mi vida, en mi casa. Bueno, si queremos la bendición de Dios, tenemos que aprender a obedecer. La bendición de Dios llegó sobre Abraham porque Abraham fue obediente. Abraham obedeció a Dios y fue la constante en su vida. Y sí es cierto, la palabra de Dios también nos menciona errores y pecados de personajes bíblicos. Y nos lo muestra para que podamos entender que si el hombre se descuida, puede desviarse, puede errar, puede fallar, y siempre habrá consecuencias. Y Dios lo deja en la palabra porque la Biblia no es un libro antropocéntrico, no es un libro que esté centrado en el hombre, es un libro teocéntrico. El centro de la Biblia es Dios. El objetivo de la Biblia es exaltar a Dios, que conozcamos a Dios, que honremos a Dios y que creamos en Él. Porque si la Biblia fuese un libro antropocéntrico, donde el centro fuese el hombre,
el exaltar al hombre, el ensalzar al hombre. Pues lo que haría sería suprimir sus errores, sus fallas, sus deslices, sus defectos, y lo pondría casi como un Dios, una deidad. Pero la palabra de Dios no es así. Te habla de los aciertos de Noé, te habla de la obediencia de Noé, te habla de la justicia de Noé, pero también te habla que en un momento dado en su vida plantó una viña y se embriagó. La palabra pudo haberlo quitado, pero lo deja para que temamos, para que seamos cuidadosos y para que entendamos que eran hombres con luchas, con tentaciones y con debilidades. Por eso dice la palabra de Dios: quien piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Tómate de Dios, sujétate fuerte de Él, depende de Él, porque si le pasó a ellos, te puede pasar a ti. Vemos la vida de Abraham, un hombre justo, un hombre recto, un hombre obediente, un hombre valiente. Pero también la palabra de Dios menciona algunos capítulos donde cometió errores, malas decisiones, o llegó a fallarle a Dios. Es cierto, el tenor de su vida era la obediencia, era la rectitud, era la santidad, era el valor. Pero finalmente la palabra de Dios lo deja ahí. Lo pudo haber quitado, lo pudo haber suprimido, pero lo deja para que también veamos nosotros las consecuencias que vinieron en Noé, en Abraham, en David y en otros hombres que llegaron a fallarle a Dios. La palabra de Dios es un libro que es teocéntrico, está centrado en Dios y tiene como objetivo que creamos en Dios, que confiemos en Él, levantar el nombre de Dios, ensalzar el nombre de Dios, y que no miremos al hombre, sino que miremos a Dios. Porque el hombre no salva, el que salva es Dios. Amén. Y la gloria es para Dios y no para el hombre. Y el que salva es Dios y no el hombre ni el grupo. Es Dios. De Él viene la salvación. Y Dios quiere que aprendamos a poner los ojos en el Señor y confiar en Él. Pero eso no nos quita la responsabilidad de perseverar, de ser fieles, de ser constantes. Y aún si Dios deja situaciones como estas que he mencionado en la Escritura, no es para que digamos: ah, bueno, Abraham falló, yo también puedo hacerlo. Ah, bueno, Moisés lo hizo. Ah, bueno, también yo puedo caer. No lo deja Dios para eso. Lo deja para que veamos las consecuencias. Por ejemplo, en la vida de Moisés, un hombre manso, un hombre obediente, un hombre constante, y de pronto un exabrupto en su carácter, un arrebato en su carácter, una reacción violenta. Pueblo rebelde, y golpeó la peña y se enojó, y Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. Señor, déjame entrar a la tierra. No vas a entrar, Moisés. Señor, tantos años andar en el desierto dando vueltas, el cansancio. Señor, yo quiero entrar. Moisés, no vas a entrar, porque no me justificaste delante del pueblo. Amado, uno lee eso, ¿qué produce? Temor. Uno decir: ah, bueno, a Moisés le pasó, no importa, yo también lo voy a hacer entonces. No, Dios nos permite ver aún esas fallas, errores, tropiezos, para que podamos ver las secuelas, las consecuencias que trajeron, y podamos imitar cosas buenas que veamos en personajes de la historia, y podamos alejarnos de aquellas faltas o fallas que ellos cayeron, para que no suframos las consecuencias, y más bien que podamos obedecer las instrucciones que Dios da en la Biblia. Porque ya lo vimos, que hay libros que son básicamente históricos, no son doctrinales, y yo no puedo estar sacando doctrina de la experiencia de una persona. ¿Sí queda claro? O sea, si yo quiero sacar doctrina de la caminata de Moisés, puedo decir: bueno, Moisés hizo esto, entonces yo también puedo hacerlo. Es que ahí no puedo sacar doctrina, es algo histórico. Hay libros doctrinales
como las cartas paulinas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, que dan doctrina de cómo Dios quiere que caminemos, que obedezcamos, que amemos, que perdonemos, que oremos, que amemos a nuestra familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, que honremos a los padres. Hay instrucciones muy claras en la palabra de Dios. Y no podemos tomar un caso histórico, una narrativa histórica, para sacar doctrina de ahí y decir, no, bueno, yo lo hago porque también Abraham lo hizo. Estamos interpretando mal la palabra de Dios. Y repito, la palabra de Dios es un libro donde el centro es Dios y no el hombre. Para que podamos conocer a Dios, creer en Dios, confiar en Él y acercarnos a Él, porque la salvación es de Dios. Y solamente Dios puede salvarnos. Y la palabra de Dios se centra en Dios y sobre todo se centra en la persona de Jesucristo. Porque a través de la Escritura entendemos quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y me viene a la mente ese pasaje que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Él es Dios. Él es Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Estamos viendo que se cumple la Escritura, porque Jesús fue descendiente de Abraham. Jesús vino del linaje de Abraham. Jesús nació de la línea genealógica de Abraham, y en el nacimiento de Jesús son benditas todas las naciones de la tierra a través de un descendiente de Abraham, que es Jesús. Se abrió la oportunidad de la bendición y de la salvación a toda la raza humana. Pero la palabra de Dios nos da más datos. Jeremías 23:5 nos habla del Mesías también, que Él sería descendiente de David. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Está hablando de un descendiente de David. Y reinará como rey. Está hablando del reinado de Jesús. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando del reinado del Mesías, el reinado mesiánico. Y está hablando del reino que Él vendría a establecer, un reino que no tendría fin. Pero dice de quién sería descendiente. Ya vimos de Abraham, pero viene la línea genealógica de Abraham y llega a David. Y de David se abre a varios hijos. Bueno, nos va indicando cómo viene la línea genealógica de Jesucristo, que vendría de David y antes vendría de Abraham. He aquí vienen días de Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y por eso la gente esperaba del Mesías un reinado, y querían que fuera un reinado terrenal. Esperaban que el Mesías llegara y estableciese un imperio semejante al imperio de David. David tuvo un imperio muy próspero, de mucha fuerza militar y política. Un imperio que pudo tener estabilidad y aparte conquistar, derrotar enemigos. Y después su sucesor, que fue su hijo Salomón, tuvo un imperio de mucha bonanza, de mucha estabilidad, de mucha expansión. Y los judíos esperaban algo así en cuanto al Mesías que iba a llegar. Y por eso muchos, cuando vieron a Jesús llegar, decían: aquí viene nuestro rey, bendito el hijo de David, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pensaban que venía el que habría de liberarlos de los romanos y establecer un reinado militar, económico y político en aquella época. Pero no entendían que el reinado que viene a establecer Jesús es un reinado espiritual y es un reinado eterno. Es un reinado no solamente en esta vida, sino un reinado para la vida eterna. Y Él quiere que seamos parte de este reino. Descendiente de David, eso lo escribió Jeremías, siglos antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué más decía la Biblia acerca de Jesús? Fíjate lo que dice Miqueas en el capítulo número 5. Miqueas en el capítulo número 5.
en el versículo número 2. Miqueas fue escrito aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. Otra vez, estamos hablando de siglos antes de que naciera el Mesías. Dice Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Mira qué bonito, está hablando del Mesías, está hablando del Salvador que iba a nacer en Belén y que iba a nacer de la tribu de Judá. David venía de la tribu de Judá. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, una ciudad menospreciada, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del Mesías como el eterno, aquel que no tiene principio ni fin, el eterno haciéndose hombre para poder habitar en medio de nosotros. Miqueas lo escribe 700 años antes de Jesús y nos habla precisamente de esta manifestación del Mesías, el cual nacería en Belén, que sería de la familia de Judá, que sería rey de Israel y el cual es el Dios eterno. Fíjate cómo la palabra de Dios nos da datos muy específicos, muy claros de Jesús. Y efectivamente Jesús nació en Belén. ¿Vivía Jesús en Belén? No, no vivía en Belén. Se movió a Belén por lo del censo, ya lo leímos. Precisamente se dan las circunstancias y José toma a María, su mujer, y va a haber un censo, se cita para hacer un censo y tenían que ser empadronados, pues se va con María, su mujer, para ser empadronado. Y ahí se cumplen los días de su alumbramiento. O sea, cómo Dios va moviendo todas las circunstancias para que todo se fuese cumpliendo al pie de la letra. Según las leyes de las probabilidades, algo imposible. Pero se cumplió en Jesucristo. En Isaías capítulo número 11, versículo número 1, vemos otro pasaje que es una profecía mesiánica. Nos habla del futuro del Mesías. ¿Cómo sería el Mesías? Isaías capítulo número 11, versículo 1. 700 años antes de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando de alguien que nacería de Isaí, así como un renuevo de Isaí. Ay, el renuevo de tal persona es su hijo, ¿no? El renuevo. Saldrá una vara, un renuevo del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de un descendiente de Isaí. Está hablando del Mesías, de Jesús. Verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Habla de varios puntos importantes. Por un lado, habla de que vendría de la descendencia de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El papá de David. Y ya vimos que viene mencionando toda la línea genealógica. Jesús nació de Isaí, de David, y así va el árbol genealógico hasta el nacimiento de Jesús. La palabra de Dios iba mencionando el caminito que iría llevando hasta su nacimiento. ¿Qué más nos dice? Que sobre él reposaría el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de cuando Jesús fue bautizado? ¿Quién lo bautizó? Juan.
Juan Bautista. Y dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, de pronto descendió el Espíritu Santo como una paloma y reposó sobre Jesús. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. La gente lo vio, cómo desciende el Espíritu Santo y reposa sobre el Mesías. Se cumple en Jesús. El cumplimiento está en él. El Espíritu reposaría sobre de él. Y dice la palabra de Dios que en él habría sabiduría, en él habría consejo, en él habría poder, en él habría conocimiento. Y vemos a Jesús en su ministerio, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de consejo, un ministerio poderoso, sanidades, liberaciones, resurrección de muertos, algo que había sido anunciado por los profetas. Los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos serán levantados y el evangelio será predicado a los pobres. Gloria a Dios. Amado, todo esto se cumplió en Jesucristo. Y aun cuando comenzó el ministerio de Jesús, dice la palabra ahí por boca de Lucas, que se sentó en el templo y abrió el libro de profeta Isaías y comenzó a leer: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha llamado el Señor a dar libertad a los cautivos. Y empezó a citar a Isaías y todos los ojos estaban puestos en él. Y cuando terminó de citar Isaías, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Él mismo lo estaba diciendo. El Mesías ha llegado, el Salvador del mundo está en medio de nosotros. Y los fariseos decían: Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les dijo: no digan helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Ya estaba allí. Ya estaba siendo instaurado el reino de Dios, ese reino eterno que no tendrá fin, porque Jesús es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y Él está salvando a gente para su reino. Y ese reino no va a terminar con la muerte. La muerte simplemente va a ser un medio para que podamos gozar eternamente con nuestro Rey. Amado, el reino de los cielos está en medio de vosotros. El Señor sigue salvando. El Señor sigue atrayendo, el Señor sigue incluyendo, el Señor sigue enrolando a personas en su reino. No, lo importante no es ser parte de este grupo. Lo importante es ser parte del reino de Dios. El venir aquí y el decir: soy parte del grupo de Zaragoza, soy discípulo de Zaragoza, o soy congregante de los domingos de Zaragoza. Pero si no hay una entrega de corazón, si no hay un caminar con Dios y estar siendo parte de este reino espiritual, de nada sirve, porque el grupo no salva. El que salva es Jesucristo, y Él pone las condiciones. Y si el hombre no se arrepiente, y si el hombre no cree en Él de todo corazón y rinde su corazón a Él, no puede ser parte de su reino. El Espíritu reposaría sobre él. Sería descendiente de Isaí. Pero si volvemos a poner Isaías 11 en el capítulo número 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nos habla también del juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Él juzgará, se sentará a juzgar. Un día seremos juzgados por Dios. Y es importante que vivamos con esa conciencia y esa eminencia de que un día vamos a ser juzgados por nuestros actos. Un día tendremos que dar cuentas de cómo estamos viviendo, de lo que hacemos, de lo que decimos, aún de las intenciones de nuestro corazón. Porque podemos hacer cosas buenas, pero con una intención torcida. Y Dios conoce las intenciones. Y Dios quiere que nos movamos siempre con una buena intención. Porque Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Y como dice la Escritura, aún no está la palabra en tu boca, y Dios ya la sabe.
Aún no hemos hablado y Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Que Dios pueda ver intenciones rectas, correctas en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Pero ¿cuándo puede venir esto? Cuando la obra del Espíritu Santo hace un milagro en el corazón del hombre. Quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, lo guía y lo va formando y lo va moldeando en su caminata. No, no somos perfectos. No, no somos infalibles. Pero si Dios está con nosotros, podemos caminar amándolo, obedeciéndolo y honrándolo. Y es lo que queremos. Es lo que deseamos. Levantar su nombre con nuestras vidas. Levantar su nombre en medio de esta generación. Isaías capítulo 35, verso 4. Seguimos viendo profecías que fueron cumplidas en Jesús. Esto fue escrito igual 700 años antes de Cristo, antes de la venida del Mesías. 700 años. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Fíjate qué bonito. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jehová es salvación. Jehová es salvación. Jehová salva. Dios mismo vendrá y os salvará. Era Dios en medio de nosotros. Era Emmanuel, Dios con nosotros, caminando en esta tierra en un acto desesperado por salvar al ser humano, por salvarte a ti, independientemente de tu pasado, independientemente de lo que has hecho. Él lo hace por amor, porque quiere salvarte. Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que Dios hace, saca aguas del desierto, saca aguas de la soledad y de vidas destruidas, vidas derribadas, vidas deshechas. El Señor restaura, el Señor sana, el Señor perdona, el Señor limpia, el Señor transforma. Esto es lo que Dios hace. Esforzaos, no temáis, te dice Dios. Dios mismo vendrá y te salvará. Y los ojos del ciego serán abiertos. Y así estábamos como ciegos, caminando en oscuridad, caminando en confusión, sin saber qué hacer. Y el Señor vino y nos dio vista, y nos dio dirección, y nos dio claridad. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo. Y así estábamos como cojos, tirados, sin poder caminar, derribados en el camino. Y de pronto Dios nos dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y pudimos caminar. Y pudimos caminar de una forma diferente. Y ¿sabes algo? El ministerio de Jesucristo estuvo lleno de milagros, como nunca antes. Como nunca antes. Y esa era una de las grandes evidencias de que Él era el Mesías. ¿Te acuerdas quién preparó el camino de Jesús? Juan Bautista. ¿Te acuerdas quién lo bautizó? Juan Bautista. ¿Quién vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús? ¿Y quién dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan Bautista. Pero después de que esto aconteció, Juan Bautista fue perseguido, fue encarcelado por Herodes. Y seguramente vivió tal situación que empezó a dudar que Jesús fuese el Mesías. El propio Juan Bautista comenzó a dudar y empezó a tener luchas en su mente diciendo: ¿será él o esperaremos a otro? Y estaba en una zozobra, una inquietud, y mandó a mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o vendrá alguno otro? El propio Juan Bautista. Y de pronto Jesús
Cuando escucha esa pregunta, comienza a sanar enfermos, comienza a darle vista a ciegos, comienza a dar oído a sordos, comienza a hacer milagros y le dice a los mensajeros: id y decid a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y a los pobres es predicado las buenas nuevas. Bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. ¿Qué hizo Jesús? Mandó a los emisarios con noticias que habían sido escritas por Isaías 700 años antes. Es decir, Juan conocía la escritura. Juan conocía la palabra de Dios y entendió entonces que en él se cumplían las palabras de los profetas que anticipaban la venida del Salvador del mundo. Pero así como hizo eso hace 700 años o hace 2000 años Jesús, el día de hoy lo sigue haciendo. Y no solo eso, permite el día de hoy que broten aguas en medio del desierto y ríos en medio del sequedal. Porque Dios hace milagros. Dios cambia vidas. Dios transforma corazones. Pero ¿qué tiene que haber en nosotros para que esto sea una realidad? Tiene que haber una humildad, tiene que haber una disposición de caminar con Él, de abandonar aquello que le desagrada, de creer en Él de todo corazón y de seguirle. Y seguimos leyendo Zacarías, capítulo número 9, versículo número 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Zacarías escribió esto 520 años antes de Cristo, aproximadamente 500 años antes de Cristo, y hablaba acerca de la llegada del Mesías. Y decía, entraría en Jerusalén, entraría cabalgando en un asno, en un pollino, en un hijo de asna, en un asno joven. Y decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Ahí estaba el rey entrando a Jerusalén. Ahí estaba el rey entrando. Dice la palabra que el pueblo se regocijaba y el pueblo decía, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos, sálvanos, rey, sálvanos, hijo de David, Hosana, Hosana, sálvanos. Y dice la palabra, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, y añade, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Allá estaba el Salvador del mundo entrando a Jerusalén, cabalgando en un burrito joven, pudiendo haber entrado en un caballo inmenso ahí como los romanos utilizaban en aquella época, cabalgando como todo una personalidad. No, lo hizo humilde. Entró en un burrito, hijo de asna. Así entraba el rey a Jerusalén, justo, salvador y humilde. Él es nuestro ejemplo y Él quiere que caminemos detrás de sus pisadas. Tenemos que poner los ojos en Cristo y ver cómo es que Él vivió, cómo Él se condujo, cómo Él caminó y seguir sus pisadas. Salmo capítulo 41, versículo 9. El libro de los Salmos fue escrito en diferentes épocas y de hecho hay varios autores. No todos los salmos son de David. Hay salmos de Asaf, hay salmos de otros autores. Y este libro de los Salmos está datado entre el siglo X al siglo V antes de Cristo. Dice Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. Es una profecía mesiánica que habla de la traición de Judas a Jesús. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. ¿Qué hacía Judas en el grupo de Jesús? Él el que administraba los recursos. Era el que llevaba la bolsa del dinero del grupo de Jesús. Fíjate, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Te acuerdas la última cena? Señor, ¿quién te va a traicionar? Señor, ¿quién te va a entregar? Y tomó el pan y se lo dio a Judas. Y dijo, a quien yo diera el pan es él. Se cumplía la palabra de Dios. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Me traicionó, me abandonó. Esto fue escrito cerca de 1000 años antes de Jesús, en un salmo. Y tuvo el cumplimiento en la entrega de Jesús, en la traición a Jesús por parte de Judas, vendido por 30 piezas de plata. Un amigo. Algunos han interpretado que aún Judas era un pariente de Jesús, porque su nombre, Judas, viene del nombre Judá. Judá. Y habla de la tribu de Judá. Y Jesús venía de la tribu de Judá. Era un nombre muy común entre aquellos que eran descendientes de Judá. Y Judas Iscariote significa varón de Queriot. Y Queriot era una zona de Judá. O sea que Judas era familiar de Jesús. No solamente era amigo, no solamente era discípulo, era familiar. Era la tribu de Judá. Y él fue el que traicionó al Mesías. Amado, qué difícil, qué duro. Pero aún así nuestro Salvador perseveró. Siguió adelante, fue fiel, no se desanimó. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Fue vendido por 30 piezas de plata. El valor que se le daba a un esclavo en el Antiguo Testamento. 30 piezas de plata. Y finalmente, cuando Judas se da cuenta de que van a matar a Jesús, entrega avergonzado el dinero, el cual es arrojado en la casa de Dios. Zacarías capítulo 11, verso número 12. Zacarías capítulo 11, versículo número 12. Esto lo escribe el profeta Zacarías aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Está hablando del Mesías. Fue pesado su salario en esto, fue valorado por 30 piezas de plata. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Verso 13. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Palabras escritas por los profetas siglos antes, que mencionaban y apuntaban en aquello que habría de hacer Jesucristo por nosotros, para darnos la vida eterna. El propio Zacarías, en el capítulo 13, en el verso 7, Zacarías 13:7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor. Está hablando del momento en el cual aprenden a Jesús, detienen a Jesús, y comienza entonces el sufrimiento. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y así aconteció. Fue detenido Jesús,
Sus discípulos huyeron, lo abandonaron. Estaba profetizado 500 años antes de que esto aconteciera. Estaba profetizado. Lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo. Pero ¿sabes algo? Él no estaba solo. Su padre estaba con él. Y no solamente su padre, sino que dice la palabra de Dios que había ángeles que le fortalecían. Había ángeles que le fortalecían. En el Getsemaní dice la palabra que él oraba intensamente y Dios envió ángeles para que le fortalecieran. ¿Y sabes algo? Así pasa el día de hoy. En medio de nuestras luchas, el Señor nos fortalece. El Señor nos cuida. El Señor está con nosotros. Y el Señor nos anima en nuestra debilidad. El propio Zacarías en el capítulo 12, en el verso 10, dice la escritura, Zacarías capítulo 12, versículo número 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Fíjate, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías habla del sufrimiento de Jesús y dice: traspasaron, mirarán a mí a quien traspasaron. La palabra de Dios nos dice cómo Jesucristo fue lastimado, fue humillado, sufrió por nosotros. Y hermanos, es importante que entendamos que todo esto que sufrió Jesús tiene un propósito: que podamos estar con Él eternamente. Eternamente. Quiero que terminemos con el Salmo 22, versículo número 1. Es un salmo de David. Estamos 1000 años antes de Jesús. 1000 años antes de Cristo. Un milenio antes de Jesús. Salmo 22, 1. Fíjate las palabras de Jesús, las palabras de David hablando de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De quién fueron esas palabras? De Jesús en la cruz. Dios mío, Eloí, lama sabactani. 1000 años antes, David citaba estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay en mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. David comienza a relatar a Jesús crucificado, lo que él experimentó en esa cruz. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Y David comienza a señalar lo que vivió Jesús en esa cruz. Todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Quiénes dijeron esas palabras? Hacemos un alto. Los judíos, los fariseos, los ancianos. Salvó a otros, sálvese a sí mismo. Decía que era el Hijo de Dios. A ver, que llame a Dios y que le salve. Está llamando a Elías. A ver si viene Elías a salvarle. Se reían de él, se burlaban de él, se mofaban de él. 1000 años antes David está
profetizando la escena. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Eso sentía Jesús en la cruz. La angustia está cerca, no hay quien ayude. Verso 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Él veía a los soldados, él veía a la gente ahí, él veía a la muchedumbre gritando, maldiciéndolo, él veía a la guardia romana y decía: fuertes toros de Basán me han rodeado. Y seguramente había ahí también una guerra espiritual a su alrededor terrible que él podía percibir. Abrieron sobre mí su boca, verso 13, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. Si empieza a hablar del sufrimiento en su cuerpo. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Habla de cómo los huesos se iban zafando en medio de la crucifixión. Los huesos se iban descoyuntando, se iban zafando por el peso del cuerpo, por las horas estando colgado. Se iban descoyuntando los huesos. Mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. En la crucifixión el trabajo cardíaco es un trabajo intenso por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida de sangre. El corazón tiene que estar trabajando, bombeando. Y dice: mi corazón fue como cera. O sea, como derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Eso habla de la deshidratación, eso habla de la pérdida de sangre, eso habla del dolor en todo el cuerpo y aún la lengua pegada al paladar. ¿Te ha pasado que estás tan deshidratado que cuando la lengua sientes que te va pegando y los labios se pegan porque no hay líquido en el cuerpo? Él llevaba horas sufriendo, horas con pérdidas de sangre en el sol, el juicio, la crucifixión. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Le hicieron agujeros a mis manos, le hicieron agujeros a mis pies. David veía 1000 años antes, veía lo que acontecería, veía los orificios hechos en las manos y en los pies. Pero no eran los clavos los que sostenían a Jesús en la cruz. Era el amor. Era el amor por ti. Era el amor por ti. Era el amor por ti. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Habla de ese dolor en todo el cuerpo, que podía sentir el dolor en cada hueso, en cada parte del cuerpo. Entre tanto ellos me miran y me observan. La gente le miraba, la gente le observaba. Estaba ahí en alto. Ellos me miran y me observan. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se confirma en la historia, se confirma en lo que aconteció 1000 años después, donde echaron suertes sobre la ropa, repartieron la vestimenta de Jesús. Verso 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amado, David profetizó 1000 años antes lo que había de sufrir Jesucristo. Y efectivamente, todo esto aconteció con un propósito.
que hoy podamos estar aquí reunidos, que hoy podamos tener una esperanza de vida eterna, que hoy podamos saber que hay perdón de los pecados en Cristo Jesús, que hoy podamos saber que alguien murió por nosotros y pagó por nuestras deudas para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Habiendo sido enemigos, adversarios y rebeldes, hoy podemos ser amigos, hoy podemos ser sus hijos. Hoy podemos entrar a su presencia por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Amado, la palabra de Dios se ha cumplido y se sigue cumpliendo para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? El propio profeta Isaías, en Isaías 53, relata igualmente el sufrimiento de Jesús 700 años antes. El propio profeta Isaías 700 años antes mencionó el sufrimiento de Jesús y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, Él llevó y pagó nuestra deuda en aquel lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por nuestra rebelión, Él fue herido por nuestros pecados, Él fue herido por lo que nosotros hicimos. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Allí estaba en medio de los ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte sepultado, en el sepulcro de José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué Jehová quiso quebrantarlo? Para darnos una oportunidad a nosotros, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, sino muriendo eternamente. Porque Dios es justo, y para podernos perdonar, Él no podía pasar por alto la falta, tenía que castigarla. Y no la castigó en ti, la castigó en Jesús. La castigó en Jesús. Él la pagó. Él sufrió por nosotros, para que tú y yo podamos hoy tener una nueva oportunidad, una vida nueva, una vida diferente. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, dice la palabra, por el pecado.
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros y todos aquellos que han sido redimidos en la historia de la humanidad. Ese es el fruto del sufrimiento de su alma. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho, como diciendo: valió la pena. Fue duro, sufrí, fue doloroso, pero valió la pena. Valió la pena, tú vales la pena. Por ti valió la pena. Amado, qué grande es Dios. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Jesús. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amado, por Él estamos aquí. Por Él estamos aquí, y a Él sea toda la gloria. Pero vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Vemos cómo las profecías en la Biblia se fueron cumpliendo una a una en Jesucristo. Y solamente analizamos 8 de 200 de Jesús. Y hay miles de profecías que se han estado cumpliendo de la Biblia y se seguirán cumpliendo. Todas, una a una. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. A Él sea toda la gloria. A Él sea nuestra vida. Para Él vivamos, para Él caminemos, en Él confiemos. Y cuando alguien entiende lo que Él hizo, entonces podemos obedecerle, amarle y servirle. Aleluya. Mancha,
Dios se hizo hombre. Dios habitó en medio de nosotros. Él dio su vida por nosotros, para que hoy nosotros podamos caminar de una forma distinta y podamos tener la oportunidad de la vida eterna. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la alabanza. Él es glorioso. Él es el Dios victorioso. Él venció al mal. Y todo reino y poder están bajo sus pies. Él venció en la cruz por amor a nosotros, y por eso hoy estamos aquí. Y Él quiere darte una oportunidad de vida eterna, pero para ello es importante que le rindas tu corazón, que le entregues tu vida, que permitas que Él entre a tu corazón, a tu vida, y que pueda ser el Señor de tu vida, alejándote de aquello que tú sabes que le desagrada y creyendo en Él, entendiendo lo que Él hizo por ti, por amor a tu vida. Vamos a terminar esta reunión dándole la gloria a Jesucristo, el cual está en medio de nosotros. Veo a Cristo coronado de alabanzas y de gloria. Murió lleno de misericordia, murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia, venciendo con poder, y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda
reino. Todo reino y poder están bajo tus pies. Pues tú reinas majestuoso Rey. Todo Reino y poder están bajo tus pies. Pues tú reinas majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanzas y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. es glorioso. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso Rey. Pues tú reinas. Reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso Rey. Pues tú reinas majestuoso Rey. Pues tú reinas majestuoso Rey. Jesucristo reina. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y Él quiere reinar en tu vida, Él quiere reinar en tu corazón, Él quiere reinar en tu familia, Él quiere reinar. Él es el Rey de los reyes. A Él sea toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos muestras, Padre, que podemos confiar en ti, Señor, y en lo que has prometido, Señor. Valoramos la Escritura, Señor, y agradecemos por ella. Que las verdades que nos has hablado, Señor, puedan representar, Señor, algo muy valioso para nosotros en nuestro caminar, a fin de que podamos llegar hasta la meta, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa.